y soltó la lengua de los más pequeños. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nuestra pace. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nuestra vita, abbi pietà. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que da ogni parte della terra, Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. De los actos, de los hechos de los apóstoles, como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es lo que ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar, a este hombre. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes.
Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus profetas. Moisés, en efecto, dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo Oh nome Señor, su tutta la cuán terra. admirable es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El Hijo del hombre para que lo cuides? Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuantos surca los senderos de las aguas. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Escuchamos la secuencia pascual, el canto que anuncia la resurrección de Cristo por boca de María Magdalena. Entonemos alabanzas a la víctima pascual. Él nos ha redimido, cual cordero inocente, se dio por nosotros a la muerte. Muerte y vida libraron un combate admirable. El viviente, muerto, reina vivo. Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? Vi los soldados huidos y a Jesucristo glorioso y vivo. Vi el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del que resucitó. Junto dos ángeles testigos, el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo mi esperanza y precederá en Galilea a los suyos. Sabemos que Jesucristo verdaderamente resucitó. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Amén. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya.
Alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da En Emaús aquellos días, los dos discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. mentre essi parlavano di questo, Todavía estaban hablando de esto Gesù in persona, cuando Jesús se apareció en medio de ellos en persona y les dijo: a voi, la paz esté con ustedes. sconvolti e pieni di paura, Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: perché siete turbati? ¿por qué están E perché turbados? sorgono dubbi nel vostro ¿Por qué se cuore? les presentan dudas en sus Guardate le corazones? mie mani, Miren mis manos y mis pies. sono proprio io. Soy yo mismo. Toccatemi, Tóquenme e guardate. y vean. Un fantasma non ha Un carne espíritu e no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Dicendo questo, Y diciendo mostrò esto, loro le mani, les mostró sus manos y sus ma pies. poiché per la gioia Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. avete qui Pero qualche Jesús cosa da les mangiare? preguntó: ¿tienen aquí Gli algo offrirono para comer? una porzione Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. poi disse, Después les dijo: sono queste le parole cuando che io todavía dissi estaba quando con ero ustedes, ancora con voi. yo les decía: Bisogna che es si cumpla necesario tutte que se le cumpla cose scritte todo su lo di que me está escrito de mí nella legge en la di ley Mosè, de Moisés, nei profeti en los e nei profetas y en los salmos. salmi. Allora aprì loro la mente Entonces per les abrió la comprendere inteligencia para que pudieran comprender la escritura y añadió: così sta scritto. así estaba escrito, Il Cristo patirà el Mesías e debía risorgerà sufrir dai morti y il terzo resucitar de entre los muertos giorno, e al nel tercer suo nome día, saranno y predicati a comenzando tutti i por popoli Jerusalén, la en su conversione, nombre debía e il perdono predicarse dei a peccati, todas las naciones la conversión cominciando para da el perdón Gerusalemme. de los pecados. Di questo voi siete Ustedes son testimoni. testigos de todo esto. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. In questi giorni En estos días, Gerusalemme, la Jerusalén, gente aveva tanti sentimenti, la gente en Jerusalén tenía tantos sentimientos. la paura, lo stupore, Tenían miedo, asombro, il dubbio. dudas. In quei giorni, mentre lo storpio guarito, En aquellos días, mientras el paralítico sanado, todo el pueblo estaba fuera de sí por el estupor. Había un ambiente no tranquilo accadevano cose porque ocurrían cosas que che si capiva. no se comprendían. Il Signore è andato dai suoi discepoli, El Señor fue donde sus discípulos. che loro sapevano che era risorto Gesù. También ellos sabían que había resucitado. Anche Pietro lo sapeva perché aveva También parlato con Pedro lo sabía porque había hablado questi due che con estos dos tornarono da Emaus. que volvieron de Maús. También lo sabían. Ma quando il Signore è apparso Pero cuando el Señor apareció, si spaventarono, se atemorizaron, sconvolti e pieni di paura. atónitos y llenos de Credevano temor. vedere un fantasma. Creían ver un La espíritu. stessa esperienza l'avevano avuto La misma experiencia la habían tenido sul lago. sobre el lago Gesù cuando Jesús è venuto camminando sulle acque. vino caminando sobre las aguas. Ma in quel tempo
Pietro Pero facendosi il coraggioso, en aquel tiempo Pedro, haciéndose el ha messo il valiente, Signore, ha detto, "Ma se le sei dijo al tu, Señor, mandami si eres andare tú, sulle bueno, acque". hazme andar sobre las aguas hacia ti. No, Pietro era zitto, Ahora Pedro estaba en aveva silencio. parlato col Signore Había hablado con el Señor. quella mattina, En la mañana, in quel dialogo nessuno sa cosa si hanno detto, y nadie sabe qué cosa e per questo era se zitto. habían dicho, y por eso estaba en silencio. Ma erano così, pieni di paura, Pero estaban así, llenos de temor, sconvolti, atónitos, credevano di vedere un fantasma. creían ver un espíritu. E lui dice, ma no, perché siete Pero turbati? no, ¿por qué Perché tienen sono dudas? ¿Por qué dubbi nei están vostri cuori? turbados en su Guardate le corazón? mani, Miren las fa vedere le manos, piaghe. les hace ver sus llagas, Il tesoro di Gesù el tesoro de Jesús, che lo ha portato in cielo que lo ha llevado al cielo delante del Padre, per noi. y es ahí donde intercede por nosotros. Toccatemi, guardate, un Tóquenme. fantasma non ha carne e ossa. Miren, un fantasma no tiene ni carne y Poi una huesos. frase che Y después viene una frase a me dà tanta consolazione. que a mí me da tanto consuelo. Questo passo del Vangelo è uno Esto- dei miei preferiti. Este pasaje del Evangelio es uno de mis Che favoritos. Per la gioia non credevano ancora. Era tal la alegría ed erano y la pieni admiración di stupore. que se resistían a La creer. gioia La alegría impediva di credere. les impedía Era creer. tanta Era quella gioia tanta che esa questo non può alegría essere vero. que decían, no, esto no Questa puede gioia ser verdad. non è reale. Esta alegría no es È real. troppa gioia. Es demasiada alegría. E questo le impediva di Y esto les impedía creer. la gioia, La i alegría. momenti di grande gioia Los momentos de gran alegría erano strapieni di gioia, eran absolutamente repletos de alegría, paralizzati per la pero gioia. paralizados por la alegría. E la gioia Y la alegría è uno dei desideri es uno de los deseos che Paolo fa ai suoi que Pablo di Roma. hace a sus amigos de Roma, que el Dios de la esperanza los colme de alegría, colmar de alegría, estar llenos de alegría. Es la experiencia más alta del consuelo. Cuando el Señor nos hace comprender que esto es otra cosa de estar alegre, positivo, lleno de luz. No, es otra cosa. Ser alegre pero lleno de alegría. Así, absolutamente repleto, desbordante. Y por esto San Pablo les desea que el Dios de la esperanza los colme de alegría a los romanos. Esta parola, colmar de alegría, es repetida tantas y tantas veces. Por ejemplo, Cuando accade quel successo del carcere, cuando sucede aquella cosa en la cárcel, que cuando Pedro salva su vida, che era per suicidarsi perché el carcelero estaba por suicidarse porque se habían abierto las puertas, poi y después le annuncia il Vangelo, lo le anuncia el Evangelio, lo bautiza, carceriere, y el dice la Bibbia, carcelero, pieno dice di la Biblia, gioia. estaba lleno de alegría por haber creído. Questo accade col ministro dell'economia della Candace, Lo mismo ocurre con el battesimo, ministro de Economía de Candace. sparì, Recibe el bautismo y él seguì il suo cammino siguió su camino pieno di gioia. lleno de alegría. Lo stesso successe nel Lo giorno mismo dell'ascensione. sucede el día de la I discepoli ascensión. tornarono Los a discípulos Gerusalemme, regresaron a Jerusalén, Bibbia, dice la Biblia, pieni di gioia. llenos de La alegría. pienezza della consolazione, Es la pienezza della la presenza del plenitud Signore. del consuelo, de la espíritu, es una gracia. Mi viene in mente Me viene a la mente gli ultimi numeri, Los gli ultimi últimos paragrafi números, párrafos della enciclica Evangelii Nunzianti di Paolo de la VI, encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, cuando habla de los cristianos alegres, de católicos alegres, di quelli no de aquellos che vivono sempre giù. que viven siempre con el espíritu bajo, Così
Así es un pasaje bello para leer, pieni di gioia. llenos de alegría. E questo che ci dice la Bibbia. Esto es lo que nos dice la Biblia, porque por la alegría no podían creerlo. Era tanta que no creían. C'è un passo Hay un pasaje del libro di Neemia del libro de Nehemías che ci aiuterà oggi. que nos ayudará hoy día en esta reflexión sobre la alegría. Il popolo El pueblo tornato había regresado a Jerusalén ha ritrovato il libro della legge. y encontraron nuevamente el libro de la ley. Perché loro sapevano la legge Ellos conocían la ley a memoria, ma de memoria, il libro della pero legge el libro de la ley no lo encontraban. grande festa, Gran fiesta, tutto il popolo todo el pueblo unì se reunió per ascoltare il para sacerdote escuchar Esdra al sacerdote Esdras leggeva il libro que della legge. leía el libro de la ley. Il popolo commosso Y el pueblo estaba conmovido, leggeva lloraba, di gioia lloraba de alegría, perché aveva trovato porque proprio habían encontrado il libro della justamente el libro de la ley. legge. E piangeva, era gioioso. Y lloraban, estaban gozosos. Alla fine, Al final, quando il sacerdote Esdra cuando el sacerdote Esdras terminó, disse al popolo: Nehemías dice al pueblo: state tranquilli, estén tranquilos, ahora non piangere più, no lloren más, conservate la gioia, conserven la la gioia alegría, porque la alegría en el Señor è la vostra forza. es su fuerza. Questa parola Esta palabra del libro di del libro de Nehemías nos ayudará hoy día. la grande forza La gran fuerza noi abbiamo per trasformare, que tenemos para transformar, para predicar el Evangelio, para ir hacia adelante como con el testimonio de la vida, es la alegría del Señor. Y es fruto del Espíritu Santo que hoy le pedimos a Él que nos conceda este fruto. Se presenta ahora el pan y el vino, ofrenda de nuestras manos, que hemos recibido también como gracia de Dios, pero esta sencilla ofrenda de pan y vino el Señor la acoge y la transforma en su propio cuerpo y su propia sangre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó la muerte y, resucitando, restauró la vida nueva. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos canta un himno a tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y convocada en este día glorioso de la resurrección, en que el Señor ha resucitado en la carne, llévala a la perfección por la caridad, en unión con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo y sangre que ha sido entregado por nosotros para nuestra salvación. Nosotros desde nuestros hogares podemos entrar en comunión espiritual con nuestro Dios. Hemos escuchado su palabra, tenemos el corazón dispuesto y ahora manifestamos con el Santo Padre nuestro deseo de comunión espiritual.
persone che non possono Las personas que no pueden comulgar, fanno adesso hagan ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente Creo, presente Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte. Ahora que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y con recogimiento y llenos de la alegría que nos regala el Espíritu Santo, permanecemos en comunión espiritual. In tante parti si sentono En tantas partes gli effetti se sienten los efectos, uno de los efectos di questa pandemia de esta pandemia, che tante famiglie que tantas familias hanno bisogno, que tienen necesidad, fanno una fame ya tienen hambre. e purtroppo li Lamentablemente, aiuta la ayuda gli usurai. surge el grupo de los usureros. Questa è un'altra pandemia, Esta es otra pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo Hay familias que dinero, tienen el trabajo possono lavorare cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros li prendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, per Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas familias. Preghiamo anche per gli usurai. Oremos también por los Il Signore usureros, tocchi il loro cuore. que el Señor toque se sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, oh Dio, davanti Señor, al tuo popolo, cuando saliste al frente de tu ed pueblo, essi aprivi la via abriéndole e abitavi con camino loro, y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stilarono i cieli, y el cielo alleluia. dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio e Padre, dello y Spirito del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, perdonare, que no has venido a condenar, sino a abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Señor, peccatore pentito, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a Señor, chi molto que ama, perdonas mucho a quien mucho abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia Todopoderoso di noi, tenga misericordia de perdoni i nostri nosotros, peccati e perdone ci conduca nuestros alla vita pecados y nos lleve a la vida eterna. eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Donaci, Padre misericordioso, Danos, Padre misericordioso, a ser presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni il comandante e gli inservienti En aquellos condussero gli días, apostoli e li presentarono los al guardias Sinedrio. hicieron comparecer a los apóstoles Il ante el sommo Sanedrín, sacerdote li interrogò y el sumo dicendo, sacerdote
los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La storia che aveva incominciato
con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella porta sanación bella del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, un angelo li ha liberati. después un ángel los liberó Questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el giudicati. ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono condujeron al a los apóstoles al Sanedrín. Sinedrio. Nel tempio e Los li fueron a tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y sacerdote allí el li sumo riproverò. sacerdote los regañó. No vi avevano espresamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme llenado del vostro Jerusalén con su insegnamento. doctrina Anche volete far y ricadere y así su quieren noi hacer caer il sangue di sobre Cristo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo Pedro, Pietro e Giovanni, rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli, junto con los con quella apóstoles, storia, rispondiamo con esa di Dio, historia, noi siamo hay obbedienti que a Dio, leerlo nuevamente, somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Finisce dicendo, e di questi Termina fatti siamo diciendo, testimoni noi, y de e lo Spirito estos Santo hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo è obedecen. stata la strada ¿Cuál ha di sido questo el Pietro camino de este Pedro per arrivare a questo punto, para llegar a questo este coraggio, punto, a questa este franchezza, coraje, a esta a franqueza, esporsi? Perché lui a poteva exponerse? Porque él también arrivare a podía dei compromessi. llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, Parleremo un nosotros po' hablaremos più basso un in poco tono, más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. arrivare a dei compromessi. Pedro podría haber llegado a algún arreglo È dovuta fare questo tante volte per salvare il popolo di Dio. y la iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de per Dios, salvare se stessa, pero también lo ha no alla hecho Santa para Chiesa, salvarse a sí sino ai misma, dirigenti. no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromesso essere buoni o possono essere cattivi. Compromiso de ser buenos. Dal compromesso. No. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. Pietro è arrivato a ¿Cómo questo Pedro punto? ha llegado a este punto? Perché c'era un uomo entusiasta. Porque él era un uomo che hombre entusiasta, amava con forza, un hombre que amaba con fuerza, anche un uomo timoroso, pero también un hombre un uomo che atemorizado, aperto a Dio, un hombre que Dio gli se ha rivela abierto a che Dios Gesù è il al Cristo, punto il figlio que di Dios Dio. le revela que Jesús es el Hijo de Poco dopo, Dios, subito, pero un poco si después lascia cadere nella se deja tentazione caer di en la dire a tentación Gesù, "No, de Signore, decirle a per questa Jesús, strada no, andiamo no, per no, l'altra". no vayamos La por este redenzione camino, senza vamos croce. por este otro, una redención sin cruz. Dice Y Satana. Jesús le dice, Satanás, Un un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia, un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús, aléjate de mí que soy pecador, y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto.
Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles: Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice: y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús, que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora por mí. Yo soy Dios, puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo: yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él, renacen a la vida nueva los hijos de la luz, y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ti rendiamo grazie per aver Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te umilmente pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.